Listo, jóvenes. Para los que se acaban de conectar, hemos mandado dos prácticas en el chat. En el primero vas a encontrar el examen simulacro de donde hemos sacado estas preguntas. Y en el segundo link vas a encontrar la práctica. Sí, que viene a ser lo mismo, solo que ya está relacionado con las preguntas netamente de razonamiento matemático. ¿Listo? Continuamos, jóvenes. Sí, vamos a ver. Continuamos, vamos con el ejercicio 3. Listo. El ejercicio 3 te dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál deberá ser el valor de A para que el número A4, A7 sea divisible entre 3? ¿Listo? Ejercicio que debes de recordar solo un concepto básico. ¿Listo? Entonces, ¿qué te dice aquí? Nosotros vamos a tener un número que viene a ser A4, A7. ¿Listo? Dice que este número tiene que ser divisible entre 3. Si tiene que ser divisible entre 3, también podemos considerar que este número va a ser un múltiplo de 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para que sea divisible y te dé un valor exacto, también tendría que ser un múltiplo de 3. ¿Listo? Y hay que recordar esos criterios de multiplicidad. Por ejemplo, si nosotros queríamos saber si un número era múltiplo de 5, lo único que hacíamos es fijarnos el último dígito y decir que si terminaba en 0 o terminaba en 5, era un múltiplo de 5. ¿Listo? Cuando nosotros trabajamos con un múltiplo de 2, igual, ¿no? Nos íbamos a la última cifra y la última cifra tendría que ser un múltiplo de 2 o un número par. ¿Listo? Entonces, a esos criterios nos estamos relacionando o estamos refiriéndonos que debemos de utilizar para poder averiguar cuál va a ser el valor de A. ¿Listo? ¿Qué te decía cuando nosotros queríamos saber si es un múltiplo? A ver, sigo en la reunión. Sí, sigo, perfecto. ¿Qué teníamos que hacer nosotros para poder ver si este número es un múltiplo de 3? La suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. Entonces, que yo sume A más 4 más A más 7, esto te tiene que dar un múltiplo de 3. ¿Listo? Ahora, vamos a agrupar términos semejantes, ¿no? Vamos a tener aquí 2A y acá vamos a tener 7 más 4, 11. Y esto tiene que ser igual a un múltiplo de 3. Y acá tú vas a tener opciones, ¿no? Por ejemplo, no podría decir que sea un múltiplo de 3 que sea 9, o sea que la sumatoria de estos sea 9, porque ya tengo un 11, o sea, tiene que ser mayor a 11. ¿Listo? Y ahí vamos a trabajar con valores cercanos. Por ejemplo, un cercano a este 11 podría ser el 15, ¿sí? El 15 es múltiplo de 3, y aparte de eso, esta sumatoria podría estar relacionada con el 15. Vamos a tener otra opción, podría ser 18. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el 18 es múltiplo de 3 y acá el valor que tengo de 11, pues la sumatoria me podría dar un 18. ¿Listo? También podríamos tener al 21. ¿Listo? Porque también el 21 va a cumplir con esta regla de correspondencia. Y así tú puedes tener más opciones, pero recuerda que el valor de A solo representa una cifra, es decir, desde el 1 hasta el 9. ¿Listo? Entonces vamos a ver con cuál de estas tres opciones te va a dar ese valor. No vamos a considerar más porque te está preguntando el valor mínimo. ¿Listo? Ahí te está preguntando cuál es el menor valor de A. Pero si yo le voy aumentando aquí el múltiplo de 3, a A le estaríamos elevando, le estaríamos dándole más valor. Entonces por eso solo vamos a trabajar con estos tres. ¿Listo? Entonces, comenzamos, jóvenes. Vamos a decir una primera igualdad donde 2A más 11 va a ser igual a 15. ¿Listo? Es la primera opción. Vamos a tener aparte otra opción donde 2A más 11 va a ser igual a 18. ¿Listo? Y aparte vamos a tener una tercera donde 2A más 11 es igual a 21. ¿Listo? Trabajamos con la primera. El 11 pasa a restar, vamos a tener que 2A es igual a 4, el 2 pasa a dividir y tendríamos que A va a ser igual a 2. Tendremos un primer valor para A.
¿Listo? Vamos con la segunda opción que podríamos tener en esta igualdad. El 11 va a pasar a restar, vamos a tener 7, y el 2 que pase a dividir aquí, A va a ser igual a 3,5. ¿Listo? Ahorita vamos a ir con la explicación de por qué no va a ser 3,5 el valor que vamos a tener para A. ¿Listo? Y vamos con la tercera. El 11 va a pasar a restar, 2A va a ser igual a 10, el 2 pasa a dividir y tendríamos que A es igual a 5. ¿Listo? Vamos a tener más valores que puedan reemplazar al valor de A, pero la pregunta te dice cuál es el valor mínimo. Si tenemos que considerar en todos estos valores, nos quedaríamos con la respuesta de que A va a ser igual a 2, es decir, la alternativa A. Vamos con el análisis de esta segunda opción. 3,5 es un número decimal. Y este 3,5 yo no podría reemplazar aquí. 3,54, 3,57. No va a ser un número natural. Por eso descartaríamos la segunda opción. Vamos con la tercera. La tercera es dable, cumple, pero no es el menor valor que podría tomar A. Este podría ser el valor intermedio, por ejemplo, pero no va a ser el menor valor que te estaban preguntando en el ejercicio 3. ¿Está claro? ¿Entendés? Jóvenes en virtual, ¿está todo claro? El ejercicio 3. A ver, ahí en el chat díganme si está todo claro, con total confianza. Igual podemos repetir la explicación. La idea es que se entienda claro todos los ejercicios. ¿Listo? Gracias. Perfecto, Alessandro. Olienka también nos acaba de conectar, que está todo claro. ¿Listo? Pasamos al ejercicio 4. ¿Listo? ¿Qué te dice el ejercicio 4? De un número, ¿ya? Ahí también hay que hacer una modificación. No sé si en la impresión haya salido como exponente, ¿ya? Pero el número es el siguiente, ¿ya? Ese número es el siguiente. Te lo están dando como una descomposición que se ha hecho ese número. ¿Listo? Viene a ser 2 elevado al cubo multiplicado por 3 elevado a la x multiplicado por 5 elevado a la x. ¿Ya? Esta es la expresión, jóvenes. Al momento de convertir de PDF a Word, ha podido haber algunas modificaciones, ¿ya? Pero esta es la expresión. Y te dice, este número, todo ese número que tenemos ahí, tiene 16 divisores. Divisores de un número va a tener 16 en total. ¿Listo? Nos están pidiendo calcular la raíz cuadrada de n más x. N, recuerdes al número que se están refiriendo, que tiene un total de 16 divisores, y ese número está expresado como 2 elevado al cubo, 3 elevado a la x y 5 elevado a la x. ¿Listo? Esto es lo que nos están pidiendo calcular. ¿Ya? Entonces, vamos con la explicación. Y aquí tienes que recordar una pequeña formulita que no es tan complicada y la vamos a poner de color azul. ¿Ya? ¿Qué te dice? Cuando yo quiero calcular la cantidad de divisores que pueda tener un número, eso tiene una fórmula, ¿ya? Y esa formulita es la siguiente. La cantidad de divisores de un número es igual a más 1 multiplicado por B más 1 multiplicado por C más 1 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿De dónde voy a sacar el valor de A, B y C en este número? Pues vamos a hacer una representación general de un determinado número. ¿Listo? Vamos a decir que este número lo vamos a representar con M y va a ser lo siguiente. 2 elevado a la A multiplicado por 3 elevado a la B multiplicado por 7 elevado a la C. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde yo voy a sacar el valor de A? Es el exponente de mi descomposición. ¿De dónde voy a sacar el valor de B? De mi descomposición que había hecho ese número. El valor de C también va a ser el exponente de esa determinada descomposición. ¿Listo? Recordar que aquí vamos a tener puros números primos en las bases. Es así cuando tú vas a encontrar una correcta descomposición de un determinado número. ¿Listo? Entonces, no te olvides, por favor, de esta fórmula que se va a
cumplir no solo para este ejercicio, sino para otros más que estén relacionados con una cantidad de divisores. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en el ejercicio 4? Vamos a aplicar esta formulita y lo vamos a igualar a 16. ¿Listo? Entonces, empezamos. Para mí el valor de A va a ser 3. El valor de B va a ser X. Y el valor de C también va a ser X. El hecho de que se repitan no hay ningún problema. Igual vamos a aplicar esta forma. ¿Listo? Entonces empezamos. Los divisores de un número va a ser igual. El valor de A, recuerda que es 3, entonces vamos a tener 3 más 1 multiplicado por B más 1, en este caso X más 1. ¿Listo? El siguiente valor o el siguiente exponente tendría que ser C. En este caso, C toma el valor de X nuevamente y le vamos a sumar más 1. ¿Listo? ¿Pero qué te dice? Que el total de divisores que tiene este número es igual a 16. Quiere decir que toda esta multiplicación lo vamos a tener que igualar a 16. ¿Listo? De esta ecuación que vamos a resolver, vamos a obtener el valor de X. ¿Listo? Entonces, empezamos. 3 más 1, obtenemos un 4. Multiplicación de bases iguales. Vamos a tener que agruparlos como un X más 1 elevado al cuadrado es igual a 16. ¿Listo? Ahorita te voy a explicar por qué no estoy utilizando la propiedad distributiva. Y es con la finalidad de ahorrar tiempo. ¿Listo? Ahorita te voy a explicar por qué estoy agrupando estos dos valores y no estoy utilizando la propiedad distributiva. ¿Listo? Continuemos. Está multiplicando, lo podemos pasar a dividir o podemos simplificar. Cuarta, cuarta, te va a quedar 1 y 4. ¿Listo? Entonces tendremos lo siguiente, que X más 1 elevado al cuadrado es igual a 4. Si es potencia, va a pasar como radical, entonces vamos a tener aquí la raíz cuadrada de 4. ¿Listo? La raíz cuadrada de 4 te va a dar 2, este más 1 lo vamos a pasar como menos 1 a restar, y tendremos que X va a ser igual a 1. ¿Listo? Entonces este procedimiento, como podrás ver, es muy pequeño y es más rápido. Entonces, esa ha sido la finalidad por el cual no he aplicado la propiedad distributiva. ¿Hubieras podido hacer? Sí, lo hubieras podido hacer, pero sucede que cuando tú hagas tu procedimiento, al final vas a tener que aplicar el aspa simple para obtener el valor de X. Y es algo que yo no te recomiendo porque te vas a demorar más. Por eso es que hemos trabajado sin aplicar la propiedad distributiva y más al contrario, hemos agrupado estas bases iguales y los exponentes se tenían que sumar. ¿Listo? Algo que tampoco te voy a recomendar que no lo hagas en un examen es haciendo productos notables, porque haciendo productos notables es lo mismo que aplicar la propiedad distributiva y al final vas a tener que aplicar el aspa simple. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con esos jóvenes. Igual aplicando el aspa simple, utilizando productos notables, la propiedad distributiva, igual te va a dar el valor de X igual a 1. ¿Listo? Listo, jóvenes, ya tenemos el valor de X, ya tenemos una primera parte de lo que nos están pidiendo calcular. ¿Listo? Ahora tenemos que calcular el valor de N, ¿ya? Entonces diremos lo siguiente. N, que es algo que ya te han dado aquí al inicio, es 2 elevado al cubo multiplicado por 3 elevado a la X. Pues recuerda que el valor de X ya lo hemos calculado, el valor de X es 1, multiplicado por 5 elevado a la X, que también va a ser elevado a la 1. ¿Listo? Entonces empezamos con las operaciones aquí. 3 elevado al cubo, recuerda que es 8. ¿Listo? 3 por 5 te va a dar 15. Si nosotros multiplicamos aquí 8 por 15, vamos a tener 0, 2 y 1. 120. ¿Sí, no? 120. Perfecto. Entonces, mira, ya tenemos ese número que viene a ser el 120. Tenemos el valor de X que es igual a la unidad. Esos dos valores podemos reemplazar en lo que nos piden hallar. Entonces, la raíz cuadrada será de la suma de 120 más 1. Y 120 más 1, vamos a tener 121. Y la raíz cuadrada de 121 va a ser igual a 11. Ahí tendríamos nuestra respuesta de este ejercicio 4, alternativa A. ¿Se entendió, jóvenes? Jóvenes en virtual, ¿se entendió el ejercicio 4?
¿Está todo claro, jóvenes? El ejercicio 4 ahí está de color azul, lo que debes de recordar para poder trabajar con la cantidad de divisores de un determinado número. ¿Listo? Listo, jóvenes, cópienlo, por favor. Listo, toma en cuenta esos consejos que te estoy dando. ¿Ah? No pierdas el tiempo en hacer productos notables, propiedad distributiva. Resuélvelo, porque al final del procedimiento va a ser más largo al momento de hacer la propiedad distributiva en esta expresión. ¿Ya? Listo, jóvenes. Pasemos al ejercicio 5. ¿Ya? Pasemos al ejercicio 5. Mientras van terminando de copiar, voy a ver si alguien más está conectando a la reunión. Ya está. A ver, ¿qué te dice el ejercicio 5? Listo, ejercicio 5. El ejercicio 5 te dice, cuando Juan cuenta su dinero, sucede, si lo cuenta de 15 en 15, de 18 en 18 y de 24 entre 24, siempre le sobran 11 soles. ¿Cuánto de dinero tiene Juan? ¿Listo? Vamos a hacer un análisis, ¿ya? Vamos a hacer un primer conteo de ese dinero que él tiene. Vamos a hacer un segundo conteo del dinero que él tiene y vamos a hacer un tercer conteo. ¿Listo? Podríamos hacer más conteos inclusive, pero solo te mencionan tres ahí. El primero es que cuando Juan, ¿sí? Juan va a hacer el conteo de su dinero de 15 en 15, haz de cuenta que tiene una cantidad de dinero y va a hacer cúmulos, ¿no? De 15 soles, 15 soles, 15 soles. Ese es el primer conteo que él tiene. Pues nosotros podríamos decir lo siguiente, ¿no? De que al contar de 15 en 15, él va a tener que juntar, supongamos una cantidad A de cúmulos de dinero o de torres de dinero, vamos a decir. ¿Listo? Y a esto siempre le van a sobrar 11 soles, pero si le sobran 11 soles es porque eso es parte de la cantidad de dinero que él tiene. ¿Listo? El segundo conteo que él hace es cuando cuenta de 18 soles en 18 soles. Te vuelvo a hacer el caso. Haz de cuenta que es una torre de 18 soles. Eso le llamamos grupos de 18 soles. Y no va a ser la misma cantidad que tenga de los de 15. Obviamente va a ser menos, pero no nos interesa saber. Simplemente le vamos a poner B. De tal manera que al multiplicar 18 por la cantidad de torrecitas, también le van a sobrar 11 soles. ¿Listo? Y en el final del caso que hice, que va a contar de 24 entre 24 también, ¿no? Torrecitas de 24 soles, tampoco sabemos qué cantidad van a ser, le vamos a llamar C y también le van a sobrar 11 soles. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos un análisis de estos tres casos, vamos a llegar a la siguiente conclusión, que el número que nosotros vayamos a calcular, ¿listo? El número que nosotros vayamos a calcular, el total de dinero que va a tener Juan, va a ser igual a un múltiplo de 15 más 11 soles. ¿Sí? Es un múltiplo de 15 más 11 soles, porque siempre van a sobrar 11 soles. ¿Listo? Otra conclusión que vamos a llegar es que este número, el total de dinero, también va a ser un múltiplo de 18 más 11 soles. Y con el último caso, también vamos a decir que va a ser un múltiplo de 24 más 11 soles. Entonces, vamos a tratar de nosotros relacionar estos múltiplos. ¿Y cómo podemos relacionar esos múltiplos? Pues muy fácil, utilizando el mínimo común múltiplo. ¿Listo?
¿Cómo se hacía el mínimo como múltiplo? Teníamos que ir simplificando hasta que al final te quede el mínimo número. O sea, te quede 1, 1, 1 en toda la parte de la descomposición que vayamos a realizar. ¿Listo? Entonces empezamos. Aquí podríamos sacar mitad. ¿Listo? Mitad de 24 te va a quedar 12. Mitad de 18 te va a quedar 9. Y acá bajaría el 15. ¿Listo? Podríamos volver a sacar mitad. Mitad de 12 te va a quedar 6. El 9 no tiene mitad, no hay ningún problema. Mantenemos aquí el 15 y mantenemos aquí el 15. ¿Listo? Podríamos volver a sacar mitad. ¿Sí? Acá nos quedará 3, acá nos quedará 9 y acá nos quedará 15. Es ahí recién donde yo voy a poder sacar tercia. Tercia 1, tercia 3 y tercia 5. ¿Listo? Podríamos volver a sacar tercia. ¿Listo? Te queda 1, 1 y este 5. Finalizamos con quinta y acá te quedaría el mínimo número que nosotros vamos a llegar. ¿Listo? Entonces no te olvides, cuando nosotros trabajamos con el mínimo común múltiplo, el número que te tiene que quedar aquí es el mínimo valor y el mínimo valor va a ser la unidad. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo del 15, del 18 y del 24? Aquí ya lo tenemos. Toda esta descomposición que hemos hecho, ese va a ser el mínimo común múltiplo. 2 por 2 por 2 es lo mismo que colocar 2 elevado al cubo. ¿Listo? Aquí vamos a tener 3 por 3 o 3 elevado al cuadrado y esto multiplicado por 5. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que el mínimo común múltiplo será lo siguiente. Acá vamos a tener 8, ¿sí? 8 por 5 vamos a tener 40. Y 40 se va a multiplicar por 3 elevado al cuadrado, que es 9. ¿Listo? Entonces 40 por 9, 360. Pero esta es la cantidad de dinero que él tiene al momento de hacer esta distribución. ¿Qué le tendríamos que añadir? Los 11 soles que siempre le sobran. Quiere decir que Juan va a tener un total de esta sumatoria, 360 más 11, 371 soles. Ahí tendríamos entonces también la alternativa A. ¿Se entendió? ¿Está claro? Jóvenes en virtual, ¿está claro el ejercicio 5? ¿Tendrá alguna pregunta, alguna duda? Listo, cópienlo por favor. Vamos a ver si alguien más está conectando en la reunión. Listo, jóvenes, pasamos al ejercicio 6, un ejercicio con conjuntos. ¿Ya? No está tan complicado, lo que sí hay que recordar son operaciones con conjuntos. No te preocupes, aquí vamos a repasar esa teoría. Listo, a ver, ¿qué te dice el ejercicio 6? Dice, dado los intervalos, ¿ya? Y aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante, ¿ya? Porque aquí te están dando intervalos, no te están dando elementos. ¿Listo? El intervalo de A está considerado cerrado en 1 y cerrado en 4. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tomamos un intervalo y son cerrados, es porque aquí vamos a tener un conjunto de valores. ¿Listo? Si yo quiero ser más específico con el conjunto A,
Vamos a decir que aquí tendremos al elemento 1, al elemento 2, al elemento 3 y al elemento 4. ¿Listo? Es como tener aquí por extensión, y acá lo tenemos en resumen o comprimido. ¿Listo? Y en caso del conjunto B, también te está dando por intervalos. Esos intervalos está dado por lo siguiente. Te dice 3 hasta el 5. ¿Listo? Y lo mismo, acá está comprimido, pero también podemos expresar todos los elementos que va a tener B. Ahí vamos a tener al 3, al 4 y al 5. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí todos los elementos que va a tener el conjunto A y el conjunto B. ¿Qué más te dice? El resultado de operar A triángulo B, ese triángulo es diferencia simétrica, unión A intersección B. ¿Listo? Entonces, esas operaciones las vamos a trabajar aquí. A diferencia simétrica con B, ya eso le vamos a hacer la unión de A intersección B. ¿Listo? Eso es lo que nos están pidiendo calcular. ¿Ya? Entonces vamos con una representación gráfica de estos conjuntos. Vamos a tener aquí al conjunto A y también al conjunto B. ¿Listo? Más o menos este va a ser el conjunto A y este va a ser el conjunto B. ¿Listo? Conjunto A y conjunto B. Y en estos dos conjuntos vamos a ubicar todos los elementos que están en la parte superior. ¿Ya? Vamos a iniciar identificando los que están en la intersección, es decir, los que se repiten en A y B. Y es claramente lo que vamos a identificar, ¿no? Que tanto el 3 y 4 son los elementos que se repiten, y como se repiten, tendrán que ir aquí en la intersección. ¿Listo? El resto de elementos los vamos a ubicar aquí. Acá vamos a tener el 1 y el 2, el 1 y el 2. En otras palabras, tanto el 1 como el 2 son los elementos que únicamente pertenecen al conjunto A. ¿Listo? Y para el conjunto B tendríamos aquí al elemento 5, donde diríamos que el 5 es el único elemento que pertenece al conjunto B. ¿Listo? Únicamente o solo pertenece al conjunto B. ¿Listo? Comenzamos entonces, jóvenes. Tenemos que trabajar con estas operaciones y hay que recordar que era la diferencia simétrica, la unión, la intersección, son las operaciones con conjuntos más fáciles, ¿no? La unión es agrupar todos los elementos, la intersección es incluir solo los elementos que se repiten nada más. ¿Listo? Entonces comencemos por lo más fácil. Yo aquí voy a poder representar cuál va a ser la intersección de estos dos conjuntos. La intersección, los elementos que se repiten, va a ser 3 y 4. ¿Listo? 3 y 4. Y acá tenemos que hacer la unión con la diferencia simétrica. ¿No te acuerdas cómo era la diferencia simétrica? Acá vamos a hacer un repaso. Tú puedes tener aquí un conjunto y aquí puedes tener otro conjunto. ¿Listo? Le vamos a llamar el conjunto M y el conjunto N. Cuando yo quiera calcular la diferencia simétrica de A y N, o perdón, de M y N, yo lo que voy a dar como resultado son los elementos que se encuentren en lo que estoy sombreando. ¿Qué quiere decir? A la unión de M y N le vamos a quitar la intersección. Esa es la diferencia simétrica. ¿Listo? Entonces, con esto de la diferencia simétrica, te pregunto, ¿cuáles serán los elementos que va a estar en la diferencia simétrica de A y B? 1, 2 y 5. ¿Listo? Entonces, acá estamos recordando cuál es la diferencia simétrica. Punto de apoyo, para que te puedas recordar. Haz una línea y te das cuenta que hay simetría, ¿no? Y no solamente esta línea representa esa simetría, sino que vas a quitar toda la intersección. Y ahí te das cuenta que es simétrico. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ahí ya tenemos la diferencia simétrica. Esto es algo teórico y acá lo estamos aplicando en lo que viene a ser el ejercicio. ¿Listo? Ya. Entonces, ya vamos a finalizar con nuestro resultado porque aquí nos dice la unión de estos dos conjuntos
vamos a tener que dar lo siguiente. Juntar todos los elementos, pero lo vamos a escribir ordenado. Uno, el 2, después vendrá el 3, el 4 y el 5. ¿Listo? Pero recuerda, estos elementos que estamos expresando aquí está extendido. Y según las alternativas que tú tienes aquí, está comprimido, es decir, está reducido. Si nosotros queremos trabajar con un intervalo reducido, tomamos el mínimo y el máximo y decimos que esos intervalos van a ser cerrados. Esto quiere decir que tendríamos aquí nuevamente la alternativa A para el ejercicio 6. ¿Entendió, jóvenes? Jóvenes en virtual, ¿está todo claro con el ejercicio 6 o tendrán alguna pregunta? Ya, perfecto, Alejandro. Aprovechando que estamos trabajando este ejercicio, ¿ya? ¿Cómo más te pueden preguntar? ¿Cómo más puede venir un ejercicio como este? También podrían trabajar de la siguiente manera, ¿no? Te podrían decir, ya vamos a trabajar solo con los datos, un caso adicional, ¿ya? Aquí te están dando con intervalos cerrados. Y cuando los intervalos son cerrados, trabajamos con estos dos valores que te dan. ¿Listo? Pero te pueden tomar otro ejercicio de la siguiente manera. Te van a trabajar, imagínate, con 2 cerrado hasta el 6 abierto. ¿Te das cuenta? No es el mismo símbolo que estamos tomando, sino está invertido y a esto lo llamamos como un intervalo abierto. Entonces, si yo quiero descomponer, quiero expresar todos los elementos que va a tener el conjunto M, comenzamos con 2, porque es un intervalo cerrado, va a estar el 3, va a estar el 4 y va a estar el 5. El 6 no lo incluimos porque es un intervalo abierto. ¿Ya? También puede estar abierto comenzando con el intervalo. Supongamos que va a ser abierto en 4 y cerrado en 7. ¿Listo? Ahí también, como el intervalo en el 4 es abierto, entonces no vamos a considerar al 4, sino vamos a considerar al siguiente, al 5, al 6 y al 7. ¿Por qué el 7? Porque está en un intervalo cerrado. ¿Listo? Puede haber un tercer caso, jóvenes, puede haber un tercer caso, en donde los dos intervalos sean abiertos. Entonces, le vamos a llamar el conjunto O, abierto en 5, se me ocurre, y abierto en 9. ¿Listo? Si es que yo quiero saber cuáles son los elementos que va a tener el conjunto O, ¿cuáles serían? Exacto. 6, 7 y 8. Recuerda, porque son abiertos, no consideramos ni al 5 ni al 9. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. No necesariamente te van a dar con estos datos, quizás te puedan dar con intervalos abiertos. Listo, cópienlo por favor para pasar.
Listo, jóvenes, continuemos. Ejercicio 7. Ejercicio 7. Acá vamos a trabajar. ¿Qué te dice? En una fiesta, el número de varones es a 10, como el número de mujeres es a 9. Luego llegan a la fiesta 5 parejas, sumando un total de personas a la fiesta de 105 personas. Indicar el número de varones que había inicialmente en la fiesta. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio con lo que vienen a hacer razones y proporciones. ¿Ya? Vamos a trabajar con el inicio. ¿Listo? Inicio. Y vamos a trabajar con final, vamos a poner. ¿Listo? Al inicio nos están dando una relación que va a haber entre la cantidad de varones y de mujeres. ¿Listo? Vamos a decir que de varones y de mujeres van a tener una relación. En varones nos dice que son 10 y de las mujeres es 9. Pero el hecho de que el ejercicio te diga es A o es equivalente o va a ser proporcional, pues nosotros lo relacionamos con estos valores y no solamente eso, sino que lo vamos a trabajar con una constante. ¿Listo? Donde vamos a decir que por cada 10 varones hay 9 mujeres. ¿Listo? Si es que nosotros dijéramos que hay 20 varones, ¿cuántas mujeres habrá? Si nosotros decimos que hay 20 varones, 18. ¿Por qué? Porque simplemente le estamos dando el valor de K igual a nada. Pero no nos vamos a poner en tantear hasta llegar a esos 105. ¿Listo? Simplemente estamos estableciendo una relación para que se entienda por qué te dice que teníamos inicialmente 10 varones y como de mujeres es a 9. ¿Listo? Después de esto, dice que han llegado 5 parejas. ¿Listo? Hay que recordar que cuando nosotros trabajemos con 5 parejas, estamos refiriéndonos a 10 personas. Estas 10 personas serán 5 varones y 5 mujeres. ¿Listo? No le vamos a poner 5V porque quizás te vas a confundir con voltaje. ¿Ya? Le vamos a poner que varones van a ser 5 y mujeres también van a ser 5. ¿Listo? Pero esto lo vamos a trabajar aquí en el final. ¿Listo? Donde tendremos lo siguiente, ¿no? Te dice que luego llegan a la fiesta 5 parejas sumando un total de esa cantidad de personas. Entonces, nosotros diremos lo siguiente, ¿no? Inicialmente teníamos varones que es un equivalente a 10K o 10 constantes. ¿Listo? Pero si llegan 5 varones, estos 5 los tendríamos que sumar con los varones. ¿Listo? Y en el caso de las mujeres, como va a ser equivalente a 9K, pero a esto, como estaban llegando 5 parejas, estamos añadiendo 5 mujeres. De tal manera que la sumatoria de estas dos cantidades tiene que ser igual a 105. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí la ecuación con la cual vamos a trabajar, donde la suma de los varones en la parte final, una vez que llegaron estas 5 parejas, la sumatoria de los varones y de las mujeres tendrá que ser igual a 105. ¿Listo? Entonces, ya tenemos aquí una ecuación. Diremos, el total de varones es 10K más 5, más las mujeres, que es 9K más 5, y esto va a ser igual a 105. ¿Listo? Podríamos nosotros sumar aquí 5 más 5 nos va a dar 10, y ese 10 lo pasamos a restar. ¿Listo? Restando con ese 10 te va a quedar aquí 95 y acá sumando 10K más 9K, 19K. La pregunta es, jóvenes, ¿a qué va a ser igual el valor de K? 5. Entonces nosotros tenemos que el valor de K es igual a 5. ¿Listo? Entonces, con este valor de K nosotros podemos saber cuántos varones habían al inicio. Porque el total de varones es 10K. Como ya tengo el valor de K, vamos a reemplazarlo ahí. Entonces 10 por 5 va a dar 50.
En el caso de las mujeres va a ser 9 por 5, 45. ¿Listo? Si sumamos aquí, vamos a tener un total de 95, más las 10 parejas, o perdón, las 10 personas que llegaron, 105. ¿Listo? Vamos a la pregunta, jóvenes. Te dice, indicar el número de varones que había inicialmente. Lo acabamos de calcular. El total de varones que había al inicio eran 50, por ende tendríamos aquí la alternativa A. ¿Se entendió? ¿Está claro? Jóvenes en virtual, ¿está claro el ejercicio 7? Ya, perfecto, entiendo. Ya estamos terminando. Vamos a ver la hora. Ya, vamos a resolver un ejercicio más, o dos ejercicios más, ¿ya? Para que ya puedan ir a sus casas también. Listo. Vamos con el ejercicio 8. Listo, jóvenes. Ejercicio 8. ¿Ya? Es una regla de tres compuesta. ¿Qué te dice? Una cuadrilla de 15 obreros trabajando a 6 horas diarias terminan una obra en 38 días. ¿Listo? Cuando tú trabajes un ejercicio con la regla de tres compuesta, primero hay que establecer las magnitudes que están involucradas en el ejercicio. Por ejemplo, una magnitud es el número de obreros. ¿Listo? Obreros. La otra magnitud que mencionan es el trabajo por horas diarias. ¿Listo? Entonces acá le vamos a decir horas por día. Nada más. ¿Listo? La otra magnitud que mencionan es la cantidad de días. ¿Listo? Número de días. Entonces, ya te están dando ahí algunos datos, ¿no? El primer dato es que 15 obreros, ¿listo? Número de obreros son 15. Están trabajando 6 horas diarias, ¿listo? Y te dice que terminan esa obra en 38 días. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuánto tardarán? Si preguntan cuánto tardarán, se refieren a cuántos días tardarán. ¿Listo? 19 obreros, ya no son 15, ahora van a ser 19 obreros, si trabajan 3 horas diarias más que el anterior. O sea, ya no van a trabajar 6 horas, sino van a trabajar 3 horas diarias más. Entonces, estarían trabajando 9 horas diarias. ¿Listo? Son todos los datos que nos están dando y cuando nosotros establecemos todo esto en nuestra tabla de magnitudes, tenemos que hacer una comparación de magnitudes. ¿Listo? Y siempre esa comparación la vas a hacer considerando la variable con las otras que tú tengas. Por ejemplo, ¿dónde está la variable en este ejercicio? Está en días. Entonces vamos a hacer la comparación de las magnitudes, tanto días como horas, y las magnitudes de días con obreros. Vamos con esta pregunta. Si yo tengo más días, ¿necesitaré más obreros o menos obreros para entregar una obra? Menos obreros. ¿Listo?
Y viceversa, ¿no? Si es que yo tengo menos días para entregar esta obra, necesitaré más obreros, ¿no? Porque si no, me voy a demorar mucho. Entonces, al hacer esta comparación, nosotros vamos a decir que esta relación es inversamente proporcional. Cuando es inversamente proporcional, nosotros vamos a colocar acá los signos de más y menos, tomando en cuenta que aquí también va a ser más y menos. ¿Por qué estamos colocando más y menos jóvenes? Porque aquí, cuando es inversamente proporcional, se multiplica en paralelo. Cuando es directamente proporcional, se multiplica en cruz. Generalmente, esto es lo que aplicamos cuando trabajamos con porcentajes. ¿Listo? Pero cuando trabajamos con magnitudes hay que hacer ese análisis. Por eso estoy colocando más y menos. Perdón, aquí es menos. ¿Listo? Para relacionar cómo voy a multiplicar al final para despejar. ¿Listo? Sigamos, jóvenes. Volvemos a hacer la pregunta, ¿ya? Para la otra comparación que tenemos que realizar. La pregunta es, si yo tengo más días para terminar esa obra, ¿en horas diarias tendría que hacer trabajar más horas diarias o menos horas diarias? Menos horas diarias. ¿Listo? ¿Por qué? Como tengo más días, ¿para qué los exploto? ¿No? ¿O para qué los hago trabajar mucho? Si no, menos horas diarias. De la misma manera, ¿no? Si tengo menos días, tendría que hacerlos trabajar más horas diarias para poder cumplir con esa hora. Entonces te das cuenta que ambas comparaciones vienen a ser inversamente proporcionales. Como es inversamente proporcionales, los signos se mantienen. ¿Listo? Profe, ¿qué pasa si es que tengo una comparación que es directamente proporcional? Porque puede ser. Entonces ya no colocamos aquí los signos como más y menos, sino menos y más. ¿Listo? Eso es cuando es directamente proporcional. ¿Ya? Y los jóvenes, para finalizar y terminar con este ejercicio 8, vamos a multiplicar todos los que tengan el signo positivo. Y vamos a hacer la igualdad con con la multiplicación de los que tienen el signo negativo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que yo multiplique 19 multiplicado por 9 multiplicado por x va a ser igual a 15 multiplicado por 6 multiplicado por 34. ¿Listo? Podemos simplificar, ¿no? Para no estar trabajando con números muy extensos. 19 a 1, 19 a 2. ¿Listo? Podríamos sacar aquí tercia, tercia, 2 y 3. ¿Listo? Podemos sacar tercia 1, tercia 5. Entonces, en el primer miembro te queda 1 por 1 por x. Entonces, eso va a ser T. En el segundo miembro te queda 5 por 2 por 2. 2 por 2 es 4 y 4 por 5, 20. Quiere decir que estos 19 obreros trabajando en 9 horas diarias lo podrán terminar en 20 días. Alternativa, ¿no? No, 3 horas diarias más. Entonces, si eran 6 más las 3 horas diarias más, trabajarían 9 horas. ¿No? Entonces, ahí está, jóvenes. Si tienes un caso que sean directamente proporcionales, invierte los signos y multiplica todos los que tengan los mismos signos. ¿No? ¿Cómo más te pueden preguntar aquí, no? La pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cuántos días más se demorarían los 15 obreros en comparación a los 19? En otras cosas, en otras palabras, te está haciendo la diferencia de los días, ¿no? Podría ser también que te pregunten con eso, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta la pregunta y también los datos que te vayan a dar. ¿Listo? Vamos a finalizar, jóvenes, con el ejercicio 9. Ya el ejercicio 10 ya tú lo revisas en casa y ya estarías listo para tu examen de mañana. Ejercicio 9. A ver, vamos a ver si sigo en la reunión. Sí, sigo, ¿no? Ya.
Listo, jóvenes. Finalizamos con este ejercicio 9. El ejercicio 10 lo trabajas en casa. ¿Listo? ¿Qué te dice el ejercicio 9? A ver, aquí está. ¿Cuánto sumarán los 17 primeros múltiplos positivos de 4? ¿Listo? ¿Cuánto sumarán los 17 múltiplos de 4? El primer múltiplo positivo y de 4 van a ser positivos, como bien dice. Entonces, el primer múltiplo de 4 tendrá que ser el 4. ¿Listo? Porque 4 por 1, 4. ¿Listo? El segundo múltiplo positivo tendrá que ser el 8. ¿Listo? El tercer múltiplo positivo tendrá que ser el 2. ¿Listo? Nos está diciendo que tú hagas una sumatoria de los 17 múltiplos que podamos tener de este cuadro. ¿Listo? 17 múltiplos, en otra palabra, 17 números debemos tener ahí y los tenemos que sumar. ¿Listo? Entonces, esto no está tan complicado porque para obtener este 4, lo que hemos hecho es multiplicar 4 por 1. Y este 4 por 1 te está dando 4. ¿Listo? Pero ¿de dónde estoy sacando este 1? Es la posición que ocupa el primer número de esta sucesión. ¿Listo? Recordemos que n siempre te indica, siempre te expresa la posición que puede ocupar un número. Vamos con el 8. ¿Listo? Para el 8, n va a ser igual a 2, porque ocupa la segunda posición. Entonces, acá nosotros tenemos 4 por 2, esto va a ser igual a 8. ¿Listo? En otras palabras, jóvenes, nuestra regla de correspondencia es que nosotros vamos a tener 4 multiplicado por n. Este va a ser el eh, término n le vamos a llamar, ¿no? Aunque no, término n no lo vamos a poner, ¿ya? Simplemente le vamos a poner dígitos, o mejor múltiplos de 3, de 4 nada más, ¿ya? Múltiplos de 4, ¿ya? No estoy poniendo a n para que no te confundas con la fórmula que vamos a hacer en un momento, ¿ya? Simplemente es esto. Para yo obtener un múltiplo de 4, simplemente estoy multiplicando el 4 por la posición que tengo. Si te están pidiendo que hagamos una sumatoria con los 17 primeros múltiplos, tenemos que decir que el último número con el cual vamos a hacer esta sumatoria tendrá que ocupar la posición 17. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos saber cuál va a ser ese número, porque solo vamos a hacer la multiplicación de 4 por 17. ¿Cuánto te va a dar 4 por 17? 60. Entonces, tenemos que hacer la sumatoria de 4 más 8 más 12 más 16, 20 hasta el 60. Y aquí tú tienes dos maneras de poder trabajar. La primera es que hagas una sumatoria, ¿no? 4 más 8 más 12, y te va a tomar mucho tiempo, no vas a poderlo terminar en 2 minutos. La otra es una fórmula que hemos trabajado en clase, ¿listo? Y lo hemos hecho en el primer tema. El primer tema viene a ser progresiones aritméticas y geométricas. Esto inclusive el día de ayer lo hemos hecho también, creo, el jueves, ¿no? Como ustedes. Entonces, la formulita era la siguiente, ¿no? La sumatoria en una progresión aritmética es igual al primer término más el término n dividido entre 2 y todo esto multiplicado por n. ¿Listo? ¿Cuál va a ser tu primer término de toda esta progresión? El 4. ¿Cuál va a ser el término n? El último término. ¿Listo? ¿Cuál va a ser mi valor de n? Ya lo hemos visto, n igual a 17. Ya tenemos todos los valores jóvenes, es simplemente reemplazar. Esta formulita te ayuda a encontrar esas sumas. ¿Listo? Entonces, reemplazamos valores. 4 más 68 dividido entre 2 y todo esto multiplicado por 17. ¿Listo? Vamos a tener que 68 más 4 es 72. 72 entre 2, 36.
¿Y a qué será igual 36 por 17? A ver, ¿a qué será igual 36 por 17? ¿Qué será igual? Acá te daría 42, 612. ¿Está dentro de tus alternativas? Ah, sí está, ¿no? Entonces sí, debe ser 602. ¿Listo, jóvenes? Entonces ahí tendríamos nuestra respuesta para este ejercicio 10, 9, perdón, alternativa. Pues no te olvides de esta fórmula que te ayude mucho a que tú puedas hacer una sumatoria de números que estén en una progresión aritmética. ¿Listo? Aparte de eso, hay otra formulita que también la voy a volver a anotar aquí para que tú puedas acordar. ¿No? ¿Cuál era la otra formulita? La otra fórmula es para calcular el término n. ¿No? ¿Qué te dice esa fórmula? El término n es igual al término uno más, abrimos paréntesis, n menos uno multiplicado por la razón. ¿Listo? Término uno multiplicado por la razón. Aplicando esta formulita, también hemos podido obtener el valor de 68. Vamos con la demostración, ¿ya? Para que veas que sí cumple. Vamos que yo quiero hallar el término 17. ¿Listo? Aplicando esta formulita es el término uno. El término uno es 4 más n menos uno. Recuerda que hice la posición 17. N es 17. Le quitamos uno. Y la razón tendría que ser. ¿Listo? ¿Por qué 4? Porque mira, para llegar del 4 al 8, estamos sumando 4. Para del 8 al 12, también le estamos sumando 4 y así más 4 más 4 más 4. Este valor que nosotros sumamos viene a ser nuestra razón, que va a ser 4. Y esa razón la estamos reemplazando. ¿Listo? Sigamos. Acá vamos a tener 16 multiplicado por 16 por 4, 64, sumado con este 4, que es el primer término, obtendremos que el término 17 va a ser 60. ¿Te das cuenta que te da el mismo valor que nosotros hemos obtenido? ¿Ya? Listo, jóvenes. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Espero que con esto ya estés más preparado, más seguro de poder dar tu examen el día de mañana. ¿Tienes dos razones? No puedes tener dos razones, porque una progresión, la razón es la misma para sea aritmética o numérica. Lo que puedes hacer es descomponer esas dos, esas series, ¿no? Por números que sean intercalados, por números que sean pares, por ejemplo. ¿Ya? Supongo que te refieres al ejercicio 10. Ya está. Y vamos a aprovechar, ¿ya? Igual jóvenes en virtual, si desean, se quedan, ustedes también se quedan, ¿ya? Vamos a resolver el ejercicio 10, ¿ya? Y está interesante porque aparentemente es un caso como este, pero te vamos a explicar de que vamos a separar esos elementos que vamos a tener, ¿ya? Vamos aquí, acá vamos a explicar. Ejercicio 10, ¿ya? Ejercicio 10. Ya está. Dice en la siguiente sucesión, ¿ya? Mira, por ejemplo, ahí la lista dice sucesión, no te está diciendo progresión. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ejercicio 10. En la sucesión, y tenemos ahí el 1, tenemos el 4, tenemos el 3, tenemos el 8, 12, 7, ¿no? 7 y 16. ¿No? Mira, te está pidiendo calcular la diferencia del término. Acá le vamos a poner término 25 y el término 26. ¿Listo? Pues mira, cuando nosotros trabajamos con una sucesión, es totalmente diferente a una progresión. En una progresión,
vamos a tener una razón constante. Sin embargo, en una asociación podemos establecer relaciones entre un número y otro. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hacer el análisis de estos términos. ¿Listo? Y mira, si bien es cierto, este ocupa la posición 2, ¿ya? Esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, la posición 4, la posición 5, la posición 6, la posición 7 y la posición 8. ¿Listo? Lo que vamos a hacer con este ejercicio es separar los términos pares de los términos impares. ¿Listo? Vamos con esa separación, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con los términos pares. Acá ya voy a tener 4, acá voy a tener al 8, acá voy a tener al 12 y aquí voy a tener al 16. ¿Listo? Pues estamos separando, ¿ah? Conste, nada más que estoy separando los términos pares de los impares, nada más. ¿Ya? Pero vamos a mantener la misma posición. Este el 4 es el término 2, este es el término 4, este es el término 6 y este es el término 8. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Vamos a buscar una regla de correspondencia donde estos números puedan cumplirse para toda la serie que tenemos. Por ejemplo, aquí podríamos tener 4 multiplicado por 2 o n menos 1. ¿Ya? Vamos a colocar esa regla de correspondencia aquí de color negro. Para toda esta sucesión, puedo tener 4 multiplicado por n menos 1. ¿Listo? Vamos a aplicar esta regla de correspondencia para el 4. ¿Listo? N para el 4 es igual a 2. Entonces tendría aquí 2 menos 1. 2 menos 1, 1. 1 por 4, 4. Cumple. Vamos con la demostración para el 8. ¿Listo? Aquí vamos a tener 4 multiplicado por n menos 1. ¿Listo? Acá vamos a tener que es 4, 3. Ah, no, no te va a cumplir. N4, entonces esta regla de correspondencia la tenemos que cambiar, porque esa regla de correspondencia debe cumplir para esta, para esta, para esta, y así vamos a llegar a esa regla de correspondencia. ¿Listo? Vamos con la regla de correspondencia que va a cumplir con todos los valores que tenemos aquí. ¿Listo? Para esto vamos a separar los valores impares. Lo vamos a poner por aquí abajo. ¿Ya? Acá tenemos al 1, tenemos al 3, tenemos aquí al 5, tenemos al 7, ¿no? Listo, el 7. Este caso de los números que ocupan las posiciones impares está mucho más sencillo, ¿no? Porque mira, la regla de correspondencia que nosotros tenemos es la misma, mira. N1 tenemos 1. Cuando es la posición 3, el valor es 3. Cuando es la posición 5, tenemos el valor de 5. Cuando es la posición 7, es la posición 7. ¿Te das cuenta? Es una regla de correspondencia, donde el término es igual a la posición. ¿Listo? Esto es para un número impar, para la posición impar. Entonces te pregunto, si yo quiero saber cuál va a ser el número que ocupa la posición 25, ¿cuál será? Exacto, porque la relación es la misma. El término es igual a n, a la posición. Entonces, el término 25 va a ser igual a 25. Esta es la relación que yo quiero buscar para los números pares. Ya tenemos el término 25, que es justo lo que nos estaban pidiendo calcular. ¿Listo? Ahora, ahí te está pidiendo calcular la diferencia. ¿Listo? Te está pidiendo calcular la diferencia. Mira, la relación que nosotros vamos a buscar para estos términos pares va a ser el siguiente. La relación va a ser 4 multiplicado por n entre 2. ¿Listo? Vamos a ver si cumple con todos los términos que tenemos aquí. Vamos con el 4. ¿Listo? Vamos a tener aquí 4 multiplicado n entre 2. El valor de n es 2 entre 2. 2 entre 2 te da 1. 1 por 4, 4. Vamos con este otro término. 4 multiplicado por n entre 2. 4 entre 2 te da 2 y 2 por 4, 8.
¿Te das cuenta? La regla de correspondencia que vamos a encontrar. Lo mismo aquí. 4 multiplicado por 6 entre 2. 6 entre 2 te da 3, 3 por 4, 2. Y así te va a cumplir para todos los valores. Pero ¿qué pasa si te piden calcular el término 26? Entonces tendríamos aquí 4 multiplicado por 26 dividido entre 2. ¿Listo? ¿A qué va a ser igual eso? 52. Este vendría a ser el término que ocupa en la posición 26. ¿Qué te están pidiendo calcular? La diferencia del término 25 con el término 26. Entonces, la diferencia será 52 menos 25. ¿Qué me parece? Te va a dar 27. Ahí tendrías tu respuesta alternativa A. ¿Entendió? Jóvenes en virtual, ¿está claro el ejercicio 10? ¿Siguen ahí? Listo, jóvenes. Entonces, es así como se deben trabajar estos ejercicios. Y bueno, hemos tratado de trabajar todo lo posible que va a venir en tu examen. Estos temas hoy son de de sucesiones, conjuntos, todo esto sí te va a venir. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ha sido un gusto trabajar con ustedes en virtual. Cuídense y bueno, ya nos estamos encontrando en una nueva oportunidad. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes.